Entonces vamos a iniciar con la grabación y les voy a compartir por acá una pequeña presentación que tengo sobre el tema. Si están viendo toda la presentación, sí estamos bien. Ok. Ok, bueno. Para hablar de Power BI, primero quisiera ver si alguien ha escuchado este término de arquitectura estratégica. Alguno de ustedes, cualquier persona. Si lo ha escuchado, tiene una idea más o menos qué podría ser. ¿Alguien que quiera participar? ¿Quiera comentarnos? Buenas tardes. Buenas. Este, yo tengo una pareja que trabaja como ingeniero en sistemas y me parece que lo he escuchado, no sé si será lo mismo en la arquitectura, para ellos es como agilizar las cosas, como buscar el mejor camino siempre, y la Ah, estructura y la base de todo. ok, bueno, por ahí vamos, por ahí vamos. Muy bien. ¿Alguien más que haya escuchado sobre este término o qué se imagina respecto a este tema? Tranquilos que estamos en confianza ahí. Cualquiera puede participar. Está abierto. ¿No? ¿Nadie más? Ok. Bueno, no hay ningún problema. Cuando hablamos de arquitectura estratégica es un poco similar a lo que la compañera nos decía, sí, lo utilizan mucho a veces en informática, ¿verdad? Porque ellos estudian el tema de los procesos, cuando se necesita realizar el diseño de alguna herramienta de tecnologías de información. Entonces se hace un análisis del proceso, se mapea, se le hacen algunas pruebas de ácido. Bueno, eso se podría relacionar. Pero hoy en día la arquitectura estratégica adquiere una dimensión más allá de ver una estructura de organización, cómo funciona y el valor que ésta produce, ¿verdad? Y actualmente nosotros podríamos verlo como un conjunto de decisiones que componen el rumbo de una organización. Decisiones que se fundamentan en la comunicación y la transferencia del core value. Bueno, no sé, no soy muy bien en inglés. Que es como decir ese valor de la información principal, lo que yo necesito saber, la sustancita, ¿verdad? En todos los niveles y en relación con los mercados que intervienen, ¿verdad? Eso es como, bueno, una definición que nos da ahí un programa director en Colombia, ellos trabajan mucho el tema de liderazgo empresarial. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, que hoy en día las organizaciones para poder moverse en los mercados y tener éxito, necesitan moverse a través de datos, ¿verdad? Y viviendo en una sociedad de la información, donde datos a veces se nos llenan piscinas completas de datos e información, esa información más bien nos puede o perder, ¿verdad? Nos puede sobreabrumar muchas veces. Tenemos tanta información que no sabemos qué hacer con ella, no sabemos hacia dónde ir, porque hoy en día hay redes sociales, las redes sociales yo me puedo ir a los insights, puedo ver qué público está viendo mis publicaciones, dónde tiene mejor aceptación, lo puedo segmentar por regiones, por población, etcétera, etcétera. Eh, o hay sistemas de manejo de inventarios que tiene un montón de opciones de que me pueden dar ahí información sobre el manejo de este inventario o de ventas, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día los datos es algo que está muy presente en las organizaciones y las que sobrevivirán a esta era del manejo de información es quienes sepan manejar estos datos. Entonces, para el manejo de los datos es importante saber hacia cómo administrarlos, hacia dónde enfocarlos y qué historia puedo yo contar con estos datos, porque de nada me sirve a mí tener un montón de reportes, un montón de gráficos, si no puedo interpretarlos hacia dónde me lleva esto, ¿verdad? Hacia cuáles son los que realmente me sirven para tomar decisiones fundamentales. Entonces, en respuesta a esto, surge una serie de tecnología y aplicaciones para el manejo de estos datos, ¿verdad? O lo que llama ahora la inteligencia de negocios. Por eso Microsoft crea esta herramienta que se llama Power BI, que significa Business Intelligence. Entonces, para
impulsar esta inteligencia de negocios a través de los datos. Porque las organizaciones históricamente siempre se han manejado como con el feeling de la dirección, de la jefatura, pero hoy en día ya eso cambia al tema de regirnos por datos. Entonces vamos a dar un pequeñito ejemplo ahí ilustrativo de qué es lo que estamos hablando. Básicamente, nosotros podemos encontrar datos dentro de una organización y así inicia esto. O sea, empiezan a acumularse datos, y esos datos empezamos a agruparlos. Los agrupamos en bases de datos. Pues hoy en día hay muchas soluciones de bases de datos, desde el clásico Access que tenían con Microsoft, hasta un montón de soluciones ya especializadas que tienen las multinacionales hoy en día. Pasamos luego de esta base de datos a una fase de análisis de datos. Entonces empiezan a salir los analistas de datos, ¿verdad? Que toman estas bases y empiezan a crear sus reportes, ¿verdad? Que a veces eran muy duros porque eran solo números, un montón de números y reportes. Y a partir de ahí empezamos a crear visualizaciones. Entonces empiezan a salir herramientas como Excel que permiten crear gráficos, gráficos de pastel, de barras, etcétera, etcétera, para poder ver estos datos. Y hoy en día, con estas visualizaciones y herramientas como Power BI, nosotros podríamos contar historias a través de estos datos, ¿verdad? ¿Historias de qué? Bueno, de tanto lo que yo he visto que ha pasado en las tendencias de la empresa, lo que está pasando hoy en día, porque muchas empresas con una externalidad como por ejemplo la pandemia, pues hubieron muchas cosas que no sirvieron, lo que tenían ellos en el pasado no sirve hoy en día, porque viene a ser una irrupción total de paradigmas, y ahora a partir de aquí tenemos que reconstruir la historia para ver tendencias, ¿verdad? Entonces, gracias a estos reportes, yo puedo contar esas historias que son útiles para la toma de decisiones. Entonces, eso es un poquito para introducir por qué es que nosotros usamos Power BI y por qué es que, híjole, vamos a ver, un momentito porque me está dando aquí un mensaje. Ay, chicos, vean, hay Sí, un Samuel, detalle. perdón, me salió hoy en la mañana, creo que no se ha hecho el pago, ¿es así? Algo pasó con las cuentas de la universidad que dice que hay que renovar la sesión, no sé por qué. El de paso igual, Sarita, que te cortó a los 40 minutos. Sí, sí, me Ok, salió igual en la mañana. sí. Entonces, chicos, vean, si se corta la sesión, nada más volvemos a ingresar a través del mismo link. No hay ningún problema ahí en el grupo de WhatsApp o en el grupo que ustedes si entraron a través de UCR Global. Volvemos a entrar por ahí. Si pasara eso, ¿verdad? No sé por qué está pasando. Pero bueno, entonces continuaremos y si se corta ahí nada más se vuelven ustedes a conectar. Ok. ¿Qué vamos a ver en este curso? Bueno, primero que es Power BI. Luego vamos a ver el tema de descarga de Power BI. No sé si ya todos pudieron descargarlo. Si alguien no lo pudo descargar, ahí me pueden comentar. Si alguien tuvo algún problema, o asumo que todos lo descargaron bien. Vi por ahí en el WhatsApp que alguien preguntó por el Power BI para Mac. Sí, Bueno, fui yo. sí, lamento informarles que esta herramienta no existe en Mac, ¿verdad? Es un mundo totalmente Windows, ¿verdad? Entonces, es un poco complicado eso porque muchas organizaciones utilizan Mac y no está para Mac. A Y menos de que, no, sí, disculpe, ¿y no hay algún como servicio virtual o algo así, como en la web? No. o sea, ahorita vamos a ver ese detalle. Si hay un servicio de Power BI de esto en línea, pero realmente para lo que es trabajar los reportes, construir los reportes, manejar las fuentes de datos y todo, se utiliza la versión de escritorio. El servicio es más cuando uno desea publicar el reporte y hacerlo que otras personas lo puedan ver en línea. Entonces, sí, la opción es, bueno, yo no lo he hecho con mi compu, yo también uso Mac, pero dicen que le instalan algo que simula que fuera Windows
y ahí usan el Power BI. Otras personas lo han hecho. Yo sinceramente no sé, yo no lo he hecho. Yo en el trabajo utilizo la Windows, entonces en mi personal nunca lo he usado, el Power BI. Entonces sí es una lamentable noticia que no esté disponible para Mac. Es una cuestión, no sé, cómo ahí de, de roce entre Windows, Mac, Microsoft, ¿verdad? Pero sí, no hay una solución hasta el momento para usarla en Mac. Pero bueno, si ustedes no son usuarios de Mac y son usuarios de Windows, si alguien tuvo algún problema para descargarlo, me lo puede indicar aquí en el mensajito o algo y tal vez ahora lo podemos ver más tarde para ver si podemos colaborarles con eso para que lo puedan tener descargado, porque en el curso vamos a hacer bastantes ejercicios y varias cosas y es importante que lo tengan para que puedan practicar. La herramienta es gratuita, entonces se puede usar sin ningún problema de manera gratis. Hay una versión Pro que sí se paga, y esta es más que todo para el tema ya de publicación y que lo vea más gente y puedan trabajar colaboración en línea y todo esto. Pero si es una versión personal para yo hacer mis reportes, trabajar la herramienta, no es necesario pagar. Hay una versión gratuita. Vamos a ver un poquito la interfaz, ¿verdad? Del Power BI Desktop. Vamos a ver las fases del Power BI. Vamos a ver cómo actualizar y conectar y actualizar los datos. Luego vamos a conocer el Query Editor, que es como decir el editor de consultas de datos, ¿verdad? Ok. Y herramientas del Query Editor, ¿verdad? Las herramientas de consultas, relaciones de tablas. Vamos a ver la introducción al DAX, ¿verdad? Es para hacer medidas y operaciones y cálculos. Luego vamos a ver cómo crear visualizaciones. Vamos a ver las interacciones y filtros que ofrece la herramienta. El formato de visualizaciones, el formato de reporte y los reportes en línea. Básicamente este va a ser el contenido del curso. Parece un poco extenso, pero a ver ustedes que sí es posible verlo en estas 4 sesiones, ¿verdad? Vamos a irlo viendo a detalle, no vamos a correr, vamos ahí si ustedes tienen dudas en algún momento. Hay términos nuevos, de hecho en Power BI se usan muchos términos en inglés, pero ahí lo vamos viendo, ¿verdad? Si ustedes me preguntan en el momento, tengan toda la confianza, no hay ningún problema. Ok. Bueno, básicamente, ¿qué es Power BI? Es lo que mencionamos al inicio, es una forma, una solución que ofrece Microsoft para lo que es el manejo y la visualización de los datos, que sea de una manera amigable para poder tomar decisiones oportunas, ¿verdad? De una manera eficaz y oportuna. De nada a mí me sirve tener reportes de hace 2, 3 meses que ya no me vale la información por lo que tengo que hacer hoy, la decisión que tengo que tomar hoy. De hecho, hay organizaciones que la información que salió ayer ya no sirve hoy, ¿verdad? Entonces, depende del modelo de negocio en el que estemos, eso se mueve así. Entonces, a mí me permite esa herramienta es la transformación y la extracción de datos valiosos o insights que le llaman, ¿no? Me permite también crear, por decir, tableros, ¿verdad? O dashboards, le llaman en inglés, que son interactivos con inteligencia de negocios, ¿verdad? Inteligencia de negocios. Y me permite tener información y toma decisiones en cualquier momento, o sea, la oportunidad. Porque cuando ustedes veamos la última parte de publicar reportes, vemos que se puede tener la opción de compartir ese reporte, ponerlo en línea y yo puedo acceder desde mi celular, desde cualquier lugar que me conecte a internet, puedo verlo en tiempo real. Entonces eso, si yo estoy en una reunión y en este momento necesito ver un dato específico de algo, cuánto fue la utilidad del mes, el margen del mes, las ventas del mes y tomar la decisión y saber si compro, si no compro, ok, tengo el reporte a mano desde mi teléfono. Entonces es una gran ventaja para tener siempre la información con oportunidad. Vamos a ver qué no es Power BI también, porque se ha confundido un poquito también estos términos, ¿verdad? En primer lugar, no es otro Excel, ¿verdad?
aunque los dos se complementan perfectamente porque son del mismo creador y muchas cosas son similares a Excel, no es lo mismo, ¿verdad? El Power BI le permite a uno trabajar principalmente el modelado de los datos y la visualización y la actualización, ¿verdad? De los datos, no solamente una hojita de Excel, sino de muchas otras fuentes, no solamente tiene que ser Excel, y pueden ser fuentes en tiempo real. Entonces, si ya usted sabe Excel, si ya usted es un experto en Excel, genial, porque se le va a hacer muy familiar, ¿verdad? Hay muchos términos, muchas funciones que son muy similares. Si usted no sabe nada de Excel, bueno, ahí va a ser un poquito más abrumador porque sí va a tener que empezar a ver desde cero algunas cuestiones de las medidas, de las tablas, de las interacciones, pero no es nada del otro mundo, no se asusten por eso aquí lo vamos a ir viendo despacio, con tranquilidad y con mucha paz, ¿verdad? Ahora, no es algo que sea especial para informáticos, ¿verdad? Mucha gente tal vez dice, no, es que eso lo maneja ya la gente de informática, no. O sea, la idea es que sea para cualquiera, así como cualquiera puede hacer una carta en Word, pueda hacer un correo electrónico. La idea de estas herramientas es que cualquier persona pueda hacer un reporte con modelado y manejo de datos, ¿verdad? Entonces, por ese lado, tranquilos. Ahora vamos a ver, con la descarga, ¿sí pudieron entrar todos a UCR Global? ¿Sí? ¿O alguien tuvo algún problema con eso? ¿No? Sí, ok. Bueno, por aquello, para las personas que tal vez no pudieron conectarse en vivo y que van a ver la grabación, vamos a repasarlo así rápidamente. Estamos en UCR Global, ¿verdad? Este es el módulo donde están los materiales del curso. Entonces, acá yo les puse dos opciones. Ustedes lo pueden descargar como un software ejecutable, ¿verdad? Se descarga acá, pueden elegirlo en español o en inglés. Hay gente que recomienda mejor descargarlo en inglés porque las actualizaciones y nuevas funciones y todo. Ok, ok, listo. Estamos de nuevo. Chicos, sí, disculpen ahí el inconveniente, la verdad, son detallillos que esto de la virtualidad a veces se complica, ¿verdad? Pero bueno, seguimos. Entonces, estábamos en la descarga, ¿verdad? Tienen las dos opciones. Ustedes pueden descargarlo acá como un archivo ejecutable. Simplemente se descarga y se le da a instalar, y listo, ya queda bien. O si no, también tienen la opción de descargarlo de la tienda de Microsoft, ¿verdad? Ahí entran a la tienda, le dan a instalar. Esa opción de la tienda es mejor porque ustedes pueden ir viendo las actualizaciones y las descargan ahí en la tienda. Entonces, con esa opción es más sencillo, ¿verdad? Eh, vamos. Ok. Eh, y bueno, lo que les mencionaba, no es necesario pagar la cuenta si lo vamos a usar para uso personal, pero si usted ya quiere usarlo en un uso ya más profesional, compartir en la organización y todo, pues sí, se paga, creo que son $10 mensuales, tampoco es como la gran cosa, ¿verdad? Ok, consideraciones, ¿verdad? Para registrar una cuenta de Power BI, sí se requiere tener un correo profesional o académico, alguna organización, ¿verdad? En el caso de los chicos acá que son estudiantes, solo el correo de la UCR, ya se pueden registrar sin ningún problema. Y eso nos ayuda a ver un reportes en línea de cualquier dispositivo para estar registrados. Ahora, el registro tampoco es necesario si ustedes van a usar nada más para hacer reportes, crear y usar la versión desktop, no es necesario el registro, es solo si quieren ver los reportes en línea, la que se necesita y tener mejor una cuenta, ¿verdad? La pueden registrar de esa manera. Entonces, eso es una consideración ahí para tomar en cuenta. Ok, vamos a ver un poquito la interfaz de la herramienta, ¿verdad? En este caso, bueno, es una interfaz muy similar a todas las herramientas de Windows. Yo voy a abrirla por acá. Vamos a ver si estamos todos por acá. Si están viendo la herramienta ahí, me confirman, por favor. Sí, profe. Sí, sí se Ok, ve. ok, bueno. Entonces, es muy similar a cualquier herramienta de Microsoft, ¿verdad? A Word, Excel,
PowerPoint y estas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos por acá lo que podríamos llamar la barra de herramientas, ¿verdad? Barra de herramientas, donde va a tener cada uno ciertas pestañas, donde va a tener un juego de herramientas para poder visualizar los reportes, crear las medidas, ver temas de formato, ver temas de dónde vamos a extraer los datos para hacer los reportes. Luego otra pestaña como insertar, ¿verdad? Insertar figurillas, imágenes, esquemas, objetos visuales. Ahí va a tener esta parte. La parte de modelado, administrar los roles, el tema de crear columnas, medidas rápidas, administrar las relaciones. Ahí vamos a tener esa parte. La parte de visualización, ya como para dar el diseño de los reportes, que sea una manera amigable, que sea una manera muy intuitiva de poder absorber la información. Una parte de ayuda también, ¿verdad? Bueno, de ahí hay algunas opciones de aprendizaje, si ustedes tienen dudas en alguna forma, ¿verdad? También ahí hay videos, recursos, todo eso lo tienen ahí disponible. Entonces aquí, barra de herramientas, ¿verdad? Luego tenemos los paneles, ¿verdad? Acá la parte de paneles, básicamente tenemos 3 paneles que son expandibles, que son los campos, que es donde vamos a ir cargando la información, visualizaciones y los filtros, ¿verdad? Luego tenemos la otra parte de las vistas, ¿verdad? Aquí tenemos 3 vistas básicas. Esta es la vista del reporte, donde vamos a ver las visualizaciones de los datos. Luego la vista de tablas, donde vamos a manejar tablas. Y la vista de las relaciones, ¿verdad? Las relaciones que hay entre las tablas. Ahorita vamos a ir viendo detalle una por una de estas, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo por acá. Más o menos ese es el esquema básico y general de la herramienta. Es algo sencillo también, no es nada del otro mundo, algo muy simple. Y por acá. Y ahora vamos a ver el tema de las fases. Cuando nosotros vamos a trabajar un proyecto en Power BI, un reporte, siempre lo vamos a ir haciendo por fases, ¿verdad? En el Power BI hay unas fases muy sencillas. Nada más déjenme ver si esto estamos grabando. Creo que sí. No sé. Ok, entonces las fases tenemos la primera fase. En inglés le llaman get data, que es obtener los datos, básicamente. Nosotros podemos obtener datos para Power BI desde muchas fuentes, ¿verdad? Por ejemplo, lo clásico es desde una tabla de Excel, pero también puede ser desde un PDF, desde bases de datos, una fuente web, ¿verdad? Servicios en línea. ¿Verdad? Entonces, bases de datos que manejen la organización donde nosotros vayamos a estar. Esa es una gran ventaja, que tiene pero bueno, es que es grandísima la cantidad de opciones que hay para poder extraer datos. Y de hecho, nosotros para hacer un reporte podemos extraer datos de muchas fuentes, no solamente una hoja de Excel, sino pueden ser varios tipos de fuentes distintas, varios tipos de tablas distintos para construir un solo reporte y centralizar la información, ¿verdad? Entonces, eso es una gran opción que nos dan. Entonces, esta es la primera fase del Power BI, es obtener los datos, las fuentes de datos. La segunda fase es la preparación de los datos. Entonces, de las tablas que yo obtengo, hay que depurarlas, por decirlo así, limpiarlas, organizarlas, ver qué datos me sirven, qué datos no me sirven, ir viendo a ver con cuáles trabajo y para eso puedo organizarlo a través de la transformación de datos o el query editor, ¿verdad? El editor que me permite hacer las consultas de datos. Ahorita lo vamos a ver. Luego tenemos la fase del modelado de los datos, ¿verdad? De las tablas de datos se crean estructuras o modelos
que permitan relacionar datos, ¿verdad? Entonces yo puedo tener un dato, por ejemplo, una categoría de producto que yo puedo relacionarla con datos de ventas, datos de inventarios, etcétera, etcétera. Entonces, viene esa parte del modelado y la estructura de los datos. Luego, la visualización de datos. Una vez que yo tengo la fuente de los datos, ya los preparé, los depuré, ya hice las estructuras, las relaciones entre estos datos. Ok, yo puedo empezar a hacer visualizaciones, ¿verdad? Ya empezar a hacer una representación de datos en forma de gráficas, matrices y otro tipo de visualizaciones. Y por último, la quinta fase es el reporte de datos. Estructura, formato de visualizaciones y elementos que darán lugar al reporte. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que hablamos al inicio de contar las historias es básicamente lo que hace el Power BI, ¿verdad? En la primera fase tenemos los leguitos ahí todos desordenados. Luego tenemos las bases de datos, que son grupos de esos legos. Luego los analizamos con el modelado de los datos. Veamos qué estructuras se pueden construir entre ellos. Creamos las visualizaciones y con eso ya damos lugar a los reportes donde ya propiamente contamos la historia. Entonces, esas son para mí, bueno, las 5 fases de trabajo del Power BI. Ahora, estas 5 fases no siempre tienen que ir exactamente en ese orden. A veces uno va haciendo una fase, hace el reporte, pero luego se volvió que vio que necesitaba otra fuente de datos de otro lugar o manejar una estructura diferente. Entonces, puede ser que ahí cambie el orden cuando estemos trabajando la herramienta. Para esto, nosotros vamos a ir viendo algunos casos de estudio, ¿verdad? Ahí son simulados, pero algunos pueden ser muy cercanos a la realidad de lo que se hace en las organizaciones. Entonces vamos a hablar de la compañía Apple, ¿verdad? En este caso, cuenta con un extensivo resumen de ingresos y gastos registrados en el periodo 2019 al 2021. Todos estos registros son referentes a las categorías de sus productos y regiones. Entonces, tenemos una gran cantidad de datos, ¿verdad? De esto. Ahora, de estos registros, el equipo directivo quiere conocer los indicadores de utilidad y el porcentaje del margen, ¿verdad? Que es una medida financiera que se utiliza para saber cuánto se está ganando, para así poder medir el desempeño de los productos y las regiones, y de esta forma poder tomar decisiones y además desarrollar estrategias, ¿verdad? Eso sería básicamente. Asimismo, los directores requieren visualizar estos indicadores a manera de reportes, de una forma sencilla, en cualquier dispositivo y constantemente actualizada, en donde han optado por utilizar las soluciones que ofrece Power BI. Y ustedes han sido elegidos para cumplir con esta misión. Entonces, este es el casito de estudio que vamos a ir trabajando el día de hoy. Ok, vamos a considerar algunos detalles. Si hablamos de utilidades, ¿verdad? Estamos hablando de ganancias, ¿verdad? Entonces, de lo que a mí me ingresó en la organización, cuánto estoy gastando, el resto de lo que gasté. Entonces, esa va a ser mi utilidad, mi ganancia. Y si vamos a hablar de margen, vamos a hablar de el porcentaje, o sea, la proporción de utilidad respecto a los ingresos, que eso sería la utilidad dividido entre los ingresos. Ese va a ser mi porcentaje de margen. Entonces, por ejemplo, si yo vendo manzanas y mis ingresos fueron $1,200 vendiendo manzanas, pero tuve gastos de $1,000, comprar las manzanas, pagar el transporte, pagar al vendedor, etcétera, etcétera. Al final, la utilidad que voy a tener es 1,200 de ingresos menos 1,000 de gastos, son $200. Pero si quiero hablar de margen, estamos hablando que es dividir esos $200 de utilidad entre los $1,200 de los ingresos, que sería un 16% de margen. Entonces, aquí la interpretación es que las ganancias de manzana de $200 con un 16% de margen es el 16% de los ingresos. Ahora, ¿qué pasa si desglosamos esto por región?
Vamos a empezar a complicarlo un poquito más. Yo vendo manzanas en 2 países, ¿verdad? Dice Rocío que se le fue la luz por la tormenta. Bueno, esperamos ahí que se pueda conectar pronto. Yo puedo vender manzanas en México, manzanas en Perú, pero no son los mismos ingresos, porque en México gané 1000, en Perú me ingresaron 200, pero tuve gastos en México de 900, gastos en Perú de $100, entonces las utilidades en ambos fueron 100, ¿verdad? Fue la misma utilidad si restamos los ingresos menos los gastos, pero el margen ya varía, ¿verdad? Ya no es lo mismo decir $100 de utilidad dividido entre $1000 de ingreso que $100 de utilidad dividido entre $200 de ingreso. Ya son márgenes diferentes, ya el comportamiento es distinto en cada país. Al final, si sumamos eso, es el 16% que hablamos al inicio. Entonces, eso es como para tenerlo ahí en consideraciones en este caso, ¿verdad? Entonces, vemos que la información es 16%, ¿verdad? Pero ya desglosándola, vamos a ver cuál región va teniendo mejor productividad, mejores resultados en términos de margen, ¿verdad? Entonces, eso a mí me permitiría tomar decisiones sobre dónde invertir más, dónde reponer más inventarios, etcétera, etcétera. Entonces, para eso es importante esas visualizaciones. Claro, esto es una cuestión muy básica, hablando de manzanas, ¿verdad? En la vida real ya se vuelve un poquito más complicado si nosotros le agregamos líneas de productos, si le agregamos otro tipo de variables, ¿verdad? Ese término hablando en términos de un reporte de tipo financiero. Ahora, el Power BI no solamente me sirve a mí para ver temas financieros, yo puedo ver otro tipo de reportes, por ejemplo, como el que comentábamos con la compañera Sarita, ellos manejan una gran cantidad de datos cuando se refiere a hacer matrícula y hay que ver un montón de variables de esos datos que entran para poder tomar decisiones. Entonces, también sirve este tipo de herramientas. Pero bueno, para eso vamos a ir viendo por acá. Yo les voy a subir en el UCR Global este casito de ejemplo, la base de datos, para que ustedes puedan hacer la práctica en sus casas. Si alguien quiere ir haciéndola ahorita, no hay ningún problema. Si tienen 2 monitores o la facilidad para ir viendo la sesión y irlo haciendo, puede ir acompañándome. Si no, entonces pueden ver el video y luego lo hacen ustedes. Entonces, yo voy a abrir uno nuevo, vamos a empezar desde cero. Eh, Voy a eliminar esto para empezar desde cero. Y aquí lo tenía más o menos. Y voy a eliminar esto. Ok. Voy desde cero. Entonces, cuando ustedes abren la herramienta, va a aparecer aquí en cero, ¿verdad? Aquí sí les recomiendo siempre guardar, ¿verdad? Pueden guardarlo ahí como, voy a ponerlo ahí. Caso de ejemplo. Igual a cómo funciona cualquier eh, archivo de Microsoft. Eso no tiene nada de novedoso, ¿verdad? Tiene herramientas guardar, importar, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver la primera fase, obtener los datos. Entonces, yo para obtener los datos puedo hacerlo desde un libro de Excel, conjuntos de datos de Power BI, flujos de datos, una web. De hecho, hay una actualización ahora nueva que se puede obtener datos de las hojas de Google también. Bueno, hay una gran cantidad de opciones de dónde obtener los datos. Nosotros lo abrimos por acá. Aquí pueden clasificarse en bases de datos, Power Platform, servicios en línea, otros. O sea, por ejemplo, ustedes pueden obtener datos desde Facebook. Aquí pueden darle aquí. Insights. Ah, bueno, no, es que esta versión es una viejilla. Bueno, se puede obtener de Facebook, se puede obtener
muchas redes sociales que hacen análisis de datos también, pueden obtener datos de ahí. Nada más sí asegúrense que tengan la versión actualizada. Lo que pasa es que yo tengo aquí una versión del año pasado, que no me la ha actualizado, porque aquí en la universidad es un poquito complicado que uno le estar pidiendo las actualizaciones, a veces dura un poquillo, pero bueno, ahí nada más ustedes revisan la versión actualizada y lo pueden descargar y tenerlo. Nosotros vamos a utilizar libro Excel. Igual, algo muy típico de Microsoft, hay muchos caminos para llegar a lo mismo, ¿verdad? O sea, yo a veces puedo decir, mira, se ingresa desde ahí, pero alguien me dice, pero yo puedo hacerlo de otro lado. Ok, muy bien, excelente. Se puede hacer de varias maneras, se puede ingresar de varias maneras. Yo puedo obtener datos, en este caso acá, de un libro Excel, puedo cerrar acá y aquí ya está el enlace directo para obtenerlo desde un libro Excel. Entonces vamos a utilizar esta que se llama Apple Datos, ¿verdad? Es la que vamos a utilizar de ejemplo. Y él lo que va a hacer es que va a entrar a Apple Datos, revisar qué información hay ahí y empezar a extraerla. Entonces, por ejemplo, ya aquí me extrajo que hay estas tablas, tabla 1, tabla de datos, tabla de productos. Yo puedo elegir cuál es la tabla que quiero extraer, la que quiero trabajar. Le marco un check, digo que me traiga los datos, digo que me traiga los productos. Entonces le doy acá, tengo dos opciones, o cargar o transformar datos. Yo siempre recomiendo de una vez transformar datos, porque el transformar datos nos manda de una vez a la segunda fase, que es el editor del Query Editor, que es el que nos va a permitir trabajar. Bueno, esos datos vamos a prepararlos, vamos a ver cuáles vamos a trabajar, de qué tipo los vamos a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, podemos cargarle una vez a transformar datos o podemos darle a cargar. Voy a darle a cargar para ver la otra manera de entrar al Query Editor. Entonces él va a cargar y ya una vez que cargó las tablas, vamos a ver, se me dan reflejadas acá, en este panel de campos, ¿verdad? Ya me cargo la tablita de datos y la tablita de productos. Entonces vean que, por ejemplo, acá en la tabla de datos me carga columna 10, columna 6, que yo no sé qué es eso, yo no sé qué es la columna 7, ni sé qué es columna 1 o 2, ¿verdad? Pero sí sé que hay tipo de producto, región, periodo. Entonces, esto es lo que tenemos que empezar a depurar, ¿verdad? Esas columnas yo no sé qué son, yo tal vez no las necesito, y esas tal vez tienen otro nombre que podríamos cambiarlo en el editor. Entonces, pero ya aquí están cargados los datos. Entonces ya por lo menos pudimos ver ese paso de lo que es la carga de datos. Lo obtuvimos desde desde la fuente de datos de base de Excel, ¿verdad? Recordemos las consideraciones, ¿verdad? No todas las fases son necesarias, ¿verdad? Hay fases donde, por ejemplo, una tabla con la estructura adecuada no requiere ni la preparación ni el modelado, y tampoco son secuenciales, ¿verdad? Puede ser que andemos de un lado para otro, cuando terminamos nos devolvemos a la tercera, etcétera, etcétera. Eso suele pasar mucho a la hora de ir depurando los reportes, depurando la información. Yo se la presento a mi jefe y mi jefe dice, no, no quiero ver eso, quiero ver otra cosa. Entonces, ok, ahí me voy pasando a lo que se necesita. Entonces, en esta primera fase de conectar y actualizar datos, ya obtuvimos los datos, lo hicimos desde la tabla de Excel que teníamos allá al cuadrito, y aquí es importar datos o otro sinónimo de realizar las consultas, los queries, ¿verdad? Entonces, recordemos lo que vimos, podemos obtenerla desde archivos. En este caso yo lo obtuve de Excel, pero puede ser de un texto, otro tipo de archivos, bases de datos, SQL, Oracle, sistemas SAP, inventarios, etcétera. Servicios en línea, redes sociales, Salesforce, etcétera, y otros, ¿verdad? Otras ahí en línea también. Desde ahí yo puedo conectar el Power BI y obtener los datos. Entonces, una vez obtenidos los datos en Power BI, todas las fuentes o rutas a estos quedarán almacenadas en el reporte, lo cual permitirá a Power BI actualizar los nuevos registros para ser visualizados en el reporte cuando sea necesario. Eso es muy importante, porque, por ejemplo, si yo estoy obteniendo
1000 registros de un informe de ventas, como el que estoy sacando ahorita, esas ventas todos los días, las semanas o los meses van a irse actualizando. Entonces, es muy importante, no con cada actualización yo tiene que hacer un nuevo reporte, sino el reporte lo hago una sola vez hice un reporte y simplemente lo que hago es refrescar los nuevos datos y los voy incorporando al reporte. Power BI lo va haciendo y lo va actualizando. Entonces, de esta manera es como yo puedo obtener la información de manera oportuna. Por ejemplo, esto se da mucho con los sistemas de facturación. Las empresas tienen sistemas donde crean facturación, todos los días meten facturas, tiran el reporte y simplemente lo que hago yo es caerle encima al reporte donde estuve la base de datos y ya todo el reporte que yo hice en Power BI se me va a actualizar inmediatamente, ¿verdad? Cuando ya lo utilicé. Pero aquí hay que tener unas consideraciones, ¿verdad? Las fuentes de datos, ¿verdad? Cualquier ruta o destino que cuente con registros provenientes de cursos, de documentos o archivos digitales es lo que vamos a llamar fuente de datos. Entonces, al actualizar estas fuentes, nosotros podemos actualizar el Power BI para visualizar el reporte. Pero es muy importante tener en cuenta la estructura. O sea, a la hora de yo asignarle un nombre al archivo donde yo estoy obteniendo los datos, es muy importante que ese nombre no cambie. Porque si el nombre cambia, entonces ya la ruta para acceder a los datos ya me cambió y ya me da error en el reporte, etcétera, etcétera. Entonces, es simplemente tratar de ser organizados, ¿verdad? No estar, si yo guardo mis reportes de ventas en una carpeta, guardarlas siempre en la misma, no estarlas cambiando para que no tenga yo problemas a la hora de actualizar los reportes. Entonces, sí es muy importante como ser un poquito ordenados, lo que es la estructura de dónde estamos obteniendo los datos. En el caso de que sean hojitas de Excel, ¿verdad? Si ya es una base de datos en línea, pues no hay ningún problema, o sea, ya está una dirección y ahí se va a seguir obteniendo los datos y se van a actualizar, no hay ningún problema. Ok, vamos a seguir a pasar a la otra fase que ya tiene que ver con el editor de consultas o el Query Editor. El Query Editor o editor de consultas es donde se hacen los ajustes correspondientes a las tablas y sus registros para que Power BI los reconozca y posteriormente puedan ser utilizados en el reporte. Es mayormente utilizado para corrección y limpieza de datos, no para realizar cálculos u operaciones, ¿verdad? Eso es un detallito ahí. Que hay gente que sí lo hace, sí se pueden hacer algunos cálculos ahí, pero no es lo recomendable. Nada más antes de seguir con esta fase, ¿alguien tiene dudas respecto al tema de los datos? ¿Estamos claros? ¿Claras? ¿Sí? ¿Los escucho? ¿No? ¿Nadie tiene dudas? Ok. Sí, bueno. Entonces seguimos con esta otra parte. Ok. Con el Query Editor. Vamos a verlo mejor en la aplicación, aquí directamente. Entonces, el Query Editor es básicamente este, ¿verdad? Que es el editor de Power Query para conectar y preparar y transformar los datos. Es transformar los datos. Entonces, eso es una herramienta que me va a permitir empezar a trabajar lo que yo voy obteniendo en mis datos. Entonces, voy a abrirla por acá. Cuando yo oprimo ahí, se me va a abrir otra ventana. No sé si la están viendo por acá. Sí, sí se ve el editor de datos. Se ve un montón de datos por acá. Sí, se ven. Sí, ok, perfecto. Entonces, acá en el Query Editor, igual, yo tengo una barra de herramientas donde ya me da otro tipo de opciones, ¿verdad? En este caso, el inicio, muy similar a Excel en muchas cosas, ¿verdad? Conservar las filas, quitar las filas, editar las filas, aunque no trabaja igual que Excel, tiene otra manera de trabajar. La parte de transformar los datos, ¿verdad? Tengo otra herramienta para transformar estos datos, el tipo de datos, dividir las columnas, extraer datos, analizar esos datos. Tengo una herramienta para añadir columnas también. La parte de la vista, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero ver aquí las barras de herramientas, acá, lo puedo ver. Mostrar los espacios en blanco,
Variedad de columnas. Mono espada, bueno, ahí. La calidad de las columnas, aquí dice cuáles datos me dan error, cuáles están vacíos, cuáles son válidos, cuáles no son válidos de acuerdo al tipo. Bueno, eso es como para tener información ahí cuando yo estoy depurando reportes y viendo a ver cómo vamos con eso. Bueno, otras visualizaciones, ¿verdad? Algunas herramientas de diagnóstico y ayuda, ¿verdad? En caso de que tenga yo dudas con alguna, ahí hay blogs, videos, etcétera, etcétera. Ok, entonces, en la parte de transformar, yo voy a abrirles acá de dónde fue que obtuve. ¿Dónde fue que obtuve este reporte para que lo vean ustedes en Excel? Que vean más o menos. Bueno, ya no me abrió esto. Ok. Por acá. Curso de Power BI. Entonces yo obtuve mi reporte de acá, de Apple Datos. Entonces, yo abro aquí la hojita de Excel para que ustedes vean qué es lo que estoy sacando. Entonces, eso es un reporte muy típico de un sistema de inventarios, ¿verdad? Una empresa. Entonces, me está diciendo el periodo donde está sacando la información, el tipo de producto, ¿verdad? La región donde se vendió ese producto, los ingresos que se obtuvieron y los gastos. Eso es tabla de datos. Tabla de productos me está hablando el tipo de producto y la categoría. En este caso, por ejemplo, música, televisión, aplicaciones. Son productos de tipo digitales, ¿verdad? Se venden en línea, pero lo que son computadoras, celulares, tablets y accesorios son productos ya físicos, dispositivos que ocupan un inventario, ocupan una bodega, ocupan un transporte. Entonces, es otra categoría completamente, con otros gastos que tiene estos productos. Entonces, ese es el reporte que yo tengo en la empresa. Y yo lo que hice fue extraer la información de este reporte y lo tengo acá ya en Power BI y en el Query Editor. ¿Verdad? Query Editor. Se me perdió por acá. Vamos a ver. Ok. Entonces, por ejemplo, de ese reporte, estas columnas yo no las necesito. ¿Verdad? Columnas 6, 7, 8, eso es lo que me va a generar el ruido. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo una opción para empezar a transformar eso. Yo puedo irlas quitando. Le doy aquí quitar columnas. Quito la 7, quito esa 8, quito esa 9, quito eso 10, ¿verdad? Ahora, pongan atención acá que donde dice pasos aplicados, Power BI va trabajando como por capas, ¿verdad? Entonces, primero el origen, es de dónde obtuve los datos, luego la navegación de esos datos, los encabezados, él hizo todo eso cuando yo cargué los reportes, el tipo cambiado, luego columnas quitadas. Vean que aquí estaban las columnas antes de quitarlas y aquí ya cuando yo las quité. Entonces va generando como una bitácora de pasos de lo que yo voy haciendo en el editor de consultas y esa bitácora de datos me sirve para que si en algún momento hay un error, me está dando error, no me está dando, yo revise qué fue lo que se hizo y en cuál paso fue que se dio el error y cómo corregirlo. Entonces, ahí nosotros podemos ver con estos pasos que son de cuidado también, ¿verdad? O sea, muchas veces lo que yo haga aquí abajo me va a afectar en los que están más allá. Por eso es que no trabaja exactamente igual que Excel, sino que va como por etapas, ¿verdad? Luego en tabla de productos, por ejemplo, yo aquí en este tipo de producto, categoría producto, pero yo quiero que esta columna no se llame columna 1 ni columna 2. Entonces, algo que puedo hacer con el editor de consultas es que yo puedo tener aquí rápidamente que puedo usar la primera fila como un encabezado. Entonces, yo le doy acá, me posiciono en la columna 1, le doy usar primera fila como encabezado y ya me las cambió, ¿verdad?
Ya tengo la tabla que se llama tipo de producto, categoría de producto. Y ya voy empezando a empezar a manipular las bases de datos dentro de la herramienta. Ahora, un detalle muy importante. Los cambios que yo haga acá no me van a afectar el archivo original. Digamos, la hojita de Excel original no la estoy tocando. Simplemente estoy haciendo cambios dentro de la misma herramienta de Power BI, modificando, quitando columnas, extrayendo información, pero no va a tocar el archivo original. Por esa razón es que yo luego puedo sacar un archivo nuevo con los mismos datos y irlo actualizando, ¿verdad? Las cifras mensuales, etcétera, etcétera. Pero en el Power BI yo sí puedo ir transformando toda esa información, por eso se llama transformar los datos. Ahora, en la tabla de datos, yo por ejemplo tengo aquí el tipo de los datos. Por ejemplo, este tipo de datos dice ABC. Este caso es porque corresponde a algo textual, ¿verdad? Ese sería texto. Aquí ya él me lo identificó como un número decimal, ¿verdad? Ya la parte de ingresos, pero yo puedo cambiarlo. Yo puedo decir, no, yo no quiero que esto sea un número decimal, sino que quiero que sea una cuestión más como de un número decimal fijo, ¿verdad? Ya para, si quiero manejarlo como dinero, ¿verdad? En términos de dinero. Pero bueno, eso ahí vamos a dejarlo por el momento como estaba. Puedo quitar este paso y ya se vuelve a como estaba. Puedo también extraer información de una columna y extraerla a una nueva. ¿Cómo hago esto? Por ejemplo, podría, en este caso, irme acá donde dice transformar. Por ejemplo, aquí dice K1, no Q1, 2019. Bueno, yo quiero que solamente aquí me saque el año, ¿verdad? Entonces yo puedo extraer, por ejemplo, los últimos caracteres, ¿verdad? Qué sé yo, los últimos 4 caracteres. Últimos 4 caracteres, le doy a aceptar y ya me dice solamente el año. 2019, me eliminó el Q1. Voy a eliminar este paso y vamos a ver otra forma de extraer. Yo puedo en este caso agregar una columna, ¿verdad? Que puede ser, bueno, una columna personalizada, una columna condicional. Hay muchos tipos de columnas. Puedo duplicar la columna, que también sería otra manera de hacerlo. Duplico la columna, periodo copia, la muevo acá en este lugar y le digo que aquí me extrae. Ok, bueno, entonces quedamos en que yo podría extraer. Acá aplico igual el mismo paso de extraer. En este caso, puedo, por ejemplo, extraer un texto antes del delimitador. Entonces, sí. Bueno, ahorita lo vamos a ver mejor del delimitador. Igual, como hicimos ahora, últimos caracteres, yo saco los últimos 4 dígitos. Entonces ya me saca el año y aquí puedo cambiarle el nombre. Puedo cambiar el nombre a que ya es año. Y acá puedo extraer los periodos, ¿verdad? Entonces los primeros caracteres, yo voy a decirle que me saque los primeros 2 caracteres. Entonces ya tengo el Q1. Ahora, ¿listo ahí? ¿Sí? Ok. Otra manera que yo tengo también de poder trabajar estos datos es reemplazar los valores. Por ejemplo, yo no quiero que se llame Q1, sino que yo quiero que todas las letras Q me las cambie por una T de trimestre. Entonces le voy a dar acá a aceptar. Entonces ya me va a decir los trimestres. Trimestre 1. Bueno, y ahí es que bueno, es una lista, creo que son como 4,000. Es una cuestión gigantesca ahí, esta cantidad de datos. Entonces ya me cambió el Q1 por el T1. Entonces el periodo va a ser el trimestre. Puedo cambiar la palabra periodo por
trimestre, acá. Entonces, esto es muy importante, porque si yo hago una buena depuración de los datos en el editor de consultas, cuando yo genere los reportes, va a ser muchísimo más fácil de trabajar la información, voy a tener menos cantidad de errores y al final la información va a salir muchísimo más depurada. Acá también podría separarlo por país, ¿verdad? Vamos a crear acá una nueva columna. Vamos a duplicarla. Puedo correr por acá. Y acá en este caso voy a transformar y voy a ir a extraer, pero voy a poner texto después del delimitador, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo quiero que lo que salga después de el guión sea únicamente lo que se ve ahí, ¿verdad? Y acá, puedo eliminar esa columna también. Si yo no la quiero utilizar, puedo eliminarla acá porque ya extraje la información en la otra y ya le voy a poner acá país. Quiero que se llame país. Entonces, ya una vez que yo he trabajado acá, he depurado los datos, he visto un poquito corregir errores, etcétera, etcétera. Las columnas que realmente quiero trabajar, ya le voy a dar acá cerrar y aplicar. Y entonces ya me cerró el editor de datos y va a empezar a cargar los nuevos datos ya depurados, ¿verdad? Entonces, cuando me cargan los datos, vean que aquí ya cambió. Ya me quitaron esas columnas que yo no sabía qué era y ahora ya me está reflejando únicamente lo que yo necesito para trabajar, ¿verdad? En este caso el año, los gastos, ingresos. Entonces es muy importante tener depurados estos campos antes de trabajar. ¿Alguna duda respecto a esto, el editor de consultas? ¿Estamos claros hasta el momento? ¿Sí? Ok, seguimos. Entonces vimos que para abrir el editor de consultas se hace de transformación de datos. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Sí, quería saber, en la parte donde usted se metió para transformar las columnas, Ajá. esos fueron los datos que usted agarró y pegó donde dicen campos, ¿verdad? Después se metió ahí a actualizarlo. Ok, vamos a ver. Para trabajar en Sí, esa tabla que tiene ahí, sí, ajá. usted la cargó en los campos, en el campito donde dice campos. Al principio, después ya se metió a actualizarla, donde dice transformar. Ajá, correcto. Sí. Así fue, ¿verdad? Primero obtener los datos, ¿verdad? Ok. Primero nos fuimos aquí a obtener los datos, cargamos el librito de Excel, ¿verdad? Yo me fui aquí, busqué de cargar los datos. Ok, aquí cargué las tablas que quise cargar. Aquí está la parte de campos que dijiste, ¿verdad? Entonces, cuando yo cargué ahí, inmediatamente, automáticamente me aparecen los campos en el panel de campos. Pero luego para visualizar y depurar estos campos, lo que hice fue irme a transformar datos, abrí el editor del Power Query y hice todas las transformaciones. ¿Es así? Ah, sí, ok, sí, está bien. ¿Está Nada bien, más quería Mariana? confirmarlo. Sí, gracias, Sí. profe. Sí, yo entiendo que por los cortes estos que veo con el Zoom, tal vez se puede perder un poquito el hilo, pero les agradezco la paciencia, ¿verdad? Y que puedan comprender estas situaciones, de verdad. Pero igual, cualquier otra duda que tengan, ahí me interrumpen, no hay ningún problema. Ahí participamos. Ok, entonces cerramos, aplicamos, tenemos ya los campos depurados y ya ver por acá un poquito de la presentación. Entonces lo que hicimos fue transformar los datos. Aquí tuvimos las barras de herramientas, aquí estaban las tablas, la vista previa a la tabla del reporte y los ajustes y los pasos aplicados, ¿verdad? Entonces, eso es sencillo. Consideraciones. Bueno, los tipos de datos.
es importante revisar que cada campo cuente con el tipo de dato que le corresponde, ¿verdad? Por general Power BI los asignan en automático, pero a veces pueden ser no correctos, ¿verdad? Cuando hablamos de tipos de datos, recuerden que estábamos hablando de, vamos a verlo acá de nuevo en el transformar datos. Que eso sí es un detalle muy importante a la hora de hacer las operaciones. Si yo tengo un tipo de datos acá de texto, por ejemplo acá, que no fuera este, si este estuviera en texto, entonces ya este número yo no lo puedo ni sumar, ni dividir, ni restar, ni hacer nada con él, porque es un texto, o sea, es un nombre. Entonces no me va a servir las medidas que yo vaya a aplicar con este número. Entonces yo lo pongo en número decimal o en número entero, por ejemplo. Voy a poner un número entero, no pasa nada, ¿verdad? Sustituir la actual, que fue el tipo de cambio que hice. Y ese lo va a poner el número entero también. No hay ningún problema. Pero podría ser un porcentaje, una fecha, una hora, verdadero o falso. O sea, el tipo de datos es muy importante. Por ejemplo, hay visualizaciones donde tal vez yo quiero ver un mapa de estos datos, regiones. Entonces, es importante que use el tipo de dato por texto para que me identifique la región. O si quiero verlo por fecha, por hora, etcétera, etcétera. Aquí yo lo voy a poner como un número entero. ¿Verdad? Aquí número entero, número entero. Y aquí texto. ¿Verdad? Entonces, eso es, ahorita parece muy sencillo, pero si ya se empieza a complicar y yo no tengo el tipo de dato correcto, ya ahí es donde voy a empezar a hacer problemas y decir, ay, no me sale este reporte, ¿por qué no me sale? Hay que ir a ver ahí qué es lo que pasa con los tipos de datos. Es un error muy frecuente y es muy normal que pase, ¿verdad? En Power BI. Ahora, los pasos aplicados, ¿verdad? Cada corrección o ajuste que nosotros vamos realizando va quedando grabada en el Query Editor y cada uno de estos pasos son realizados en el mismo orden cuando actualizamos nuestro reporte. Es decir, hay nuevos registros en fuentes de datos, pues si yo le voy a actualizar, le doy clic a actualizar, se aplican los pasos que grabé y se dan los nuevos datos con la estructura deseada, ¿verdad? Él sigue esa secuencia de pasos cada vez que yo actualizo la información. Entonces, el Query Editor modifica la estructura a ser utilizada en Power BI, pero no afecta en lo absoluto a la estructura o los registros en las fuentes de datos, que yo lo que les mencioné, el archivo queda intacto, no le pasa nada, simplemente se está extrayendo la información y se trabaja en el Power BI. Solamente se va a conectar, pero no va a cambiar nada de lo que tenga en eso. Por eso es que también es muy seguro a la hora de trabajar. No es lo mismo cuando una empresa trabaja un archivo donde está su información importante, la modifica y por alguna razón hubo un error, se modificó y ya no hay forma de recuperar eso, a que simplemente usted haga una consulta en la información. Ahí la información va a estar intacta siempre, ¿verdad? Ok. Entonces, en el Query Editor podemos hacer modificaciones a nuestras tablas de datos de múltiples formas. Para esto haremos uso de las tres pestañas principales de la barra de herramientas, ¿verdad? Pues tenemos el Home, que es la pestaña principal donde se pueden realizar ajustes generales, transformaciones comunes, modificar las fuentes de datos, remover columnas, filas, combinar las tablas, etc. La de transformación, que los ajustes desde esta pestaña se reflejan para las columnas seleccionadas, reemplazar valores, extraer caracteres, un pivot. Ahorita vamos a ver qué son esas funciones. Añadir columna, ¿verdad? Aquí agregamos nuevas columnas, por lo general con referencia a los datos de lo que hicimos, duplicar columnas, fue añadir una columna, extraer los datos, pusimos el año, ¿verdad? Entonces, algunas columnas condicionales se pueden hacer también. Todo eso es posible hacerlo. Ahora, hay una diferencia entre transformar los datos y añadir columna, ¿verdad? Por lo general es utilizado para modificar datos o eliminar datos innecesarios de una determinada columna, el transformar. Y añadir columna nos ayudará a extraer datos desde una columna
o bien para hacer referencia o ver desde otra perspectiva datos de una columna, ¿verdad? Ahí son detallitos que se puede ir trabajando. Ok, entonces, ¿alguna duda sobre el editor de datos para entrar a ver la parte de relaciones? Sí queda claro por lo menos lo panorama general de para qué sirve y qué puedo hacer yo con él. ¿Sí? Estamos. Ok. Entonces yo voy a cerrar y aplicar esto. Ahora vamos a ir viendo el tema de las relaciones, ¿verdad? ¿Cómo vamos nosotros realizando las relaciones entre estas tablas, ¿verdad? O lo que llaman la parte del modelado, ¿verdad? El modelado de los datos. Una de las funciones principales del modelado de datos es la generación de relaciones entre tablas o más específico entre sus campos, ¿verdad? Existen distintas formas de relacionar y asimismo varios propósitos para hacerlo. Vamos a ver un ejemplo común. Yo tengo una tabla donde vienen productos, manzana, naranja, zanahoria, tiene la cantidad de esos productos. Pero yo también puedo tener otra tabla por aparte en otro archivo, o dentro del mismo archivo, en otra hoja, o en otra base de datos, ¿verdad? De otras, donde lo puedo extraer, donde vienen los mismos productos, manzana, naranja, pero vienen por categorías, las frutas y verduras. Pues aunque sean tablas de fuentes diferentes de datos, yo puedo relacionarlas a través del modelado. Pues si yo quisiera saber cuántas frutas y verduras tengo dentro de mi inventario, que puedo relacionar por categorías, ¿verdad? Entonces, ya un elemento de una tabla que es común, yo puedo sacar información para hacer una tabla nueva, una relación nueva, donde ya tengo cuántas frutas son, cuántas verduras son, y me da el mismo total, ¿verdad? Entonces, ambas tablas cuentan con un campo en común, que es un elemento. Entonces, si yo relaciono ese elemento en común, al tomar el campo de categoría de una tabla y mostrar valores resumidos de cantidad proveniente de la otra tabla. Entonces, básicamente, así con manzanas y naranjas, ese es el concepto de las relaciones entre tablas, es buscar elementos en común que hayan entre ellos que me permitan extraer información nueva que yo no tenía. O sea, yo no sabía cuántas frutas eran en total ni cuántas verduras, pero gracias a que pude relacionarlas, pude extraer esa relación, aunque sean de fuentes de datos diferentes, ¿verdad? Entonces vamos a verlo por acá, en la herramienta. Entonces acá, en la vista de modelado de datos, ¿verdad? Recordemos que tenemos la vista de la visualización, que ahorita no tenemos nada, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. La vista de las tablas y la vista del modelado de los datos. Aquí veo que tengo dos tablas. Entonces tengo la tabla de datos y la tabla de productos. Y estas dos tablas están relacionadas. Esta es la relación que tiene acá. Entonces, están relacionadas, ¿por qué? Por el tipo de producto. El tipo de producto es el mismo en las dos tablas. Yo puedo eliminar esta relación. Voy a darle aquí clic derecho y eliminarlo, ¿verdad? Y quedar sin, y dejarlas independientes, ¿verdad? Cuando yo cargué los datos, esta relación me la hizo automática. El sistema, él detectó que en ambas tablas compartían ese elemento en común, ese campo en común, y me hizo la relación de manera automática. Pero luego yo puedo editar eso. Yo puedo decir, no, no me la relaciona así, sino meter más tablas de otras formas y hacer unas relaciones de tipos diferentes. Vamos a dejarlo sin relacionar para ver qué pasa. Y nos vamos al ejemplo, acá con, con las tablas y la visualización. Entonces, por ejemplo, yo puedo empezar a crear un reporte, incluyendo una visualización. Ahorita lo vamos a ver más a detalle las visualizaciones, pero vamos a trabajar solo tablas. Yo incluyo aquí una tabla, ¿verdad? En un reporte. Y a esta tabla, en la parte de los campos, donde están los campos, yo voy a empezar a agregar los campos que había obtenido la fuente de datos. Entonces, por ejemplo, en este caso, voy a agregar el campo de
país, ¿verdad? Qué sé yo. País y ingresos, ¿verdad? Entonces ya aquí yo tengo relacionado los ingresos por país. También puedo agregar el de gastos. Entonces aquí ya tengo país, ingresos, gastos, país, ingresos, gastos. Esto los puedo cambiar acá el orden. Por ejemplo, yo quiero que salgan más bien primero los gastos y luego los ingresos. O si quiero ver los ingresos y luego los gastos, ahí los puedo ir variando el orden en la visualización de la tabla. Puedo crear otra tabla donde yo también pueda ver esos ingresos y gastos. Aquí un poquito. Puedo ver estos ingresos y gastos, pero ya no por país, sino por tipo de producto. ¿Verdad? Puedo agregar tipo de producto, gastos e ingresos. ¿Verdad? Entonces, ya acá vemos que son las mismas variables, pero corresponden a diferentes categorías. ¿Verdad? Ya lo puedo ver por tipo de producto o por país. ¿Verdad? En este caso, tienen que estar relacionados. Ahora, yo puedo agregar otra tabla. Por acá, para agregar otra, para que no tengan problemas, es ustedes, si están posicionados en una tabla y le van a agregar otra, no le sale, sino que se posiciona en la parte blanca y le agregan aquí otra tabla. Y podría haber, por ejemplo, lo mismo, pero por trimestre. Puedo verlo por trimestre, ingresos y gastos. Ahí lo voy relacionando. Pero ahora yo quiero quitar el trimestre, por ejemplo, y poner aquí tipo de producto, categoría de producto. Ahí me va a salir relacionado. Y aquí también me va a salir relacionado. Entonces, ahí ustedes pueden empezar a jugar con esto para ir viendo de qué manera pueden ir agrupando su información, irla viendo de una u otra, ¿verdad? Entonces, vean, por ejemplo, aquí que hay un error. Por ejemplo, aquí accesorios, dispositivos, me está diciendo que los gastos y los ingresos son los mismos en todos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quito aquí el tipo de producto, igual, también me está saliendo que es lo mismo. ¿Y por qué pasa esto? ¿Verdad? Vamos a irlo a ver acá. Es porque no están relacionados. Si yo relaciono el tipo de producto de una tabla con otra, entonces ya aquí me hizo la corrección y ya me está tomando de la categoría de producto de una tabla con los gastos y los ingresos de otra, pero porque ya hay una relación. Si esto no estaba relacionado, entonces me daba un dato que iba a ser no real, es un dato falso, ¿verdad? Que evidentemente eso podría inducirnos a errores en los reportes. Entonces, por esa razón es importante revisar cómo están nuestras relaciones, ¿verdad? De las tablas, si voy a trabajar reportes o visualizaciones extrayendo de diversas tablas, ver cómo están relacionadas para no inducir una información que sea errónea. Entonces, les pregunto si queda claro el tema de las relaciones, de las tablas. Y ya ahorita vamos a pasar a una parte bonita de las visualizaciones, que es lo más bonito acá en esto. Pero es importante conocer de fondo lo que está, por decir así, el background, lo que está detrás de la herramienta, que luego lo que nos permite dar información de calidad sin errores. Entonces, el tema de transformar los datos, preparar los datos, ver las relaciones, es lo que nos va a hacer que la información de los reportes sea de calidad. Entonces, por eso es importante verlo también con detenimiento. ¿Estamos claros con esta parte? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, voy a cerrar por acá esto. Vamos a eliminar esto. Dejemos. Ok. Vamos a ver por acá.
Ahora vamos a pasar a la siguiente parte que es el DAX, ¿verdad? El DAX básicamente es el Data Analysis Expressions, ¿verdad? Que nos permite ver como, por decirlo así, fórmulas. Son como fórmulas, por ejemplo, sumatorias, divisiones, cálculos, lo que hablamos al inicio en el ejemplo que vamos a ver del caso práctico, cómo sacar la utilidad, cómo sacar el margen. Entonces, esto lo vamos a hacer gracias al DAX, ¿verdad? Entonces, son operaciones. Algunas pueden ser sencillas, sumas, divisiones, etcétera. Otras pueden ser un poquito ya más complejas, que llevan funciones, cálculos. Y lo podemos trabajar a través de las medidas, que pueden ser algunas explícitas y unas implícitas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de medidas explícitas, esas son las que ya nosotros generamos con el DAX, y las implícitas son las que se arrastran con la visualización. Por ejemplo, lo que nosotros hicimos acá, cuando creamos esta tabla, y yo digo, bueno, tipo de producto, y una vez hago la sumatoria de ingresos, y aquí hay una medida implícita, simplemente lo que hice fue arrastrarla, ponerla acá, y ya el medio de la sumatoria de todo lo que es accesorios, toda la sumatoria de celulares, todo. O sea, ya tengo aquí la medida implícita. Ya el sistema la sacó por defecto. Pero la medida explícita es la que yo genero con el DAX, que es creando esa medida. Ahorita vamos a ver cómo se crea. Entonces, para crear el DAX, yo puedo hacerlo de dos maneras, a través de una nueva medida o una nueva columna. Vamos a ver un poquito las diferencias entre esas maneras. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Queremos conocer el número de elementos restantes entre lo vendido y lo que debía inicialmente. El total restante, la pregunta es, ¿sumaría cada una de las restas o restaría los totales? ¿Cómo lo harían ustedes? A ver, ¿quiénes levantan la manita tal vez por sumar todas las restas o ¿quiénes sumarían todas las restas primero? Va de nuevo. Si yo quiero conocer el número de elementos restantes entre lo que yo vendí y lo que vendí inicialmente, ¿qué hago? ¿Sumo todas las restas o restaría los totales? ¿Cuál creen ustedes que es la opción más sencilla? Les escucho. O en Restar el los chat. totales. Restaría los totales. ¿Ok? Puede ser una manera. ¿Alguien más que restaría totales? Dice Ana Rivas, restar totales. Nadie sumaría las restas. No, todos restar totales. Bueno, todos se fueron al mismo equipo. Ok. Bueno. Son dos maneras de hacerlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo manzanas y yo tengo la columna donde vengan las ventas y vengo el inventario inicial de esas manzanas, yo puedo hacer un cálculo en cada uno de los elementos. Entonces, si tenía inicialmente 10 y vendí 4, bueno, hago 10 menos 4, 6. En el otro tengo 10, tengo ventas 3, 10 menos 3, 7, etcétera, etcétera. Entonces tengo aquí el total de ventas, lo que tenía inicialmente, cuál será el restante. Si yo lo hago a través de una nueva columna, yo puedo hacerlo así, sumando estos, los restantes, 6 más 7 más 4, esto lo sumo y me da 17. Entonces tengo en total 8 de ventas, 25 menos 8. Bueno, no lo hice 25 menos 8, sino que sumé los restantes, 17. Entonces aquí realice la operación en cada fila y seguido lo representa una sumatoria. Entonces ya eso es una medida implícita, ¿verdad? Si yo lo hago a través de una nueva medida y no una nueva columna, yo lo que puedo hacer es hacer la resta de cuánto fue el total que tenía inicial 25 y cuánto fue el total que vendí, 25 menos 8, hago 17. Vean que los dos me dan el mismo resultado, ¿verdad? Entonces aquí se realiza la operación después de haber realizado la sumatoria de todas las filas.
Pero no siempre es así de efectivo. Porque, ¿qué pasa cuando ya nosotros queremos hablar del porcentaje de ventas? Entonces, aplicaría de la misma manera, ¿verdad? Si yo quiero conocer el porcentaje de ventas entre lo vendido y lo que ve inicialmente, ¿cómo sería el calculado del porcentaje general total? Entonces, por ejemplo, si yo sumo 40 más 30 más 20, aquí, si lo hago a través de una nueva columna, me da el 90%. Entonces, el 90% es un número real, un número fiable en mi report. Pues obviamente no, ¿verdad? No sería que el 90%, porque ya suena muy elevado. ¿Cuál es la forma adecuada de poder sacar este porcentaje de ventas? Sería tomar lo que yo se vendió, o sea, en este caso 8, dividirlo entre lo que inicialmente, y el 32% es, en este caso, primero suma todas las filas y después divide el total. Aquí sí es efectivo eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo nosotros generamos las nuevas medidas, ¿verdad? A través de nueva columna o nueva medida. Entonces, las nuevas columnas son recomendables para agregar datos estáticos o categorías, pero no para operaciones o cálculos. Es mejor utilizar medidas recomendables para operaciones que puedan ser analizadas desde el área de valores en las visualizaciones. Vamos a verlo cómo se ve esto en la herramienta. Ok. En este caso, yo puedo crearlo a través. Tengo aquí la tabla, ¿verdad? Tengo ingresos, gastos y país. Entonces yo puedo crear acá una nueva columna. Y en esta nueva columna, uy Dios, ya nos va a terminar esto. Vamos a ver si nos da tiempo. En esta nueva columna, yo puedo poner acá utilidad. A través de nueva columna, yo pongo lo que es la parte de ingresos y le resto los gastos. Entonces, hice ahí ingresos, que se llama esta columna, le resto los gastos, que es esta otra columna, y genero la columna utilidad. Le doy aquí el check y ya me creo la nueva columna. Entonces, esta va a ser la utilidad, ¿verdad? 96, 12, o sea, en cada una, ese es el dato que me da de utilidad. Si yo lo veo aquí en la tabla, entonces vean que ya aquí yo generé una nueva medida a través de una nueva columna, que es la medida de utilidad. Entonces yo pongo el tipo de producto, ingresos, puedo agregarle acá a esta misma tablita para seguirla trabajando, ingresos, los gastos, y le puedo agregar acá la utilidad. Entonces ya tendría acá en mi reporte ingresos, gastos, utilidad, ¿no? Entonces vea lo que son números razonables. Pero si yo le quiero agregar el margen, de lo que hablamos ahora del caso práctico, voy a agregar la columna de margen. Vamos a verlo acá. Entonces, en el margen, vamos a ponerlo así. Tengo margen, sería igual utilidad es que lo escribí mal, escribí utilidad, ok, está bien, no importa. En la columna de utilidad y la divido entre la columna de ingresos. Cuando hablamos de margen, estamos hablando de esa manera. Entonces le doy aquí el check
Ya estoy generando información nueva a partir de lo que ya tenía. Entonces, veo que, ok, aquí está el margen de cada uno de lo que se vendió en cada producto. Pero si yo me voy acá a la visualización y agrego la medida nueva, aquí creo una nueva medida, creé ya la de utilidad y ya la de margen. Voy a agregarla acá a esta misma columnita. Vamos a ver qué pasa. Vean que aquí ya los márgenes ya no es una información fiable. ¿Por qué? Porque está haciendo lo mismo que hicimos ahora de sumar los porcentajes. Entonces, si yo estoy sumando porcentajes, no es posible que en aplicaciones tenga un margen de 252, ¿verdad? De hecho, acá, recuerden, podemos cambiarlo acá, que sería un porcentaje. Me voy aquí al campo de margen, me voy a formato, lo cambio en porcentaje. Vean que me está dando un 25.198%, o sea, es algo que obviamente es un dato erróneo. ¿Por qué me está dando erróneo? Porque yo lo hice a través de una nueva columna, cuando debía haberlo hecho a través de una nueva medida. O sea, vean que sí saqué, aquí en la tabla la información sí estaba bien, un 14%, o sea, son números que sí están bien en la tabla, pero a la hora de sumarlos ya me da errores. Pues para evitar ese tipo de errores, es recomendable crear las medidas DAX a través de nuevas medidas y no nuevas columnas. Entonces, ¿cómo hago eso? Vamos a hacerlo así. Voy a eliminar esto, eliminar esa columna. Voy a eliminar esta de utilidad. La de utilidad sí estaba bien, ¿verdad? Porque no era un porcentaje, pero igual la voy a eliminar acá y la voy a hacer desde nueva medida. Entonces, para hacerlo desde nueva medida, me voy a ir acá en la barra de herramientas y voy a buscar acá donde dice nueva medida. Dice que hubo un problema. Ah, bueno, es porque tengo que eliminar esto de aquí. Ok. Me voy a ir a nueva medida. Y en medida, acá, yo puedo usar control, la barrita, la bolita, de hacerlo más grande, si quiero verlo más grande, no hay ningún problema. Voy a sacar la nueva medida de la utilidad. Utilidad. Entonces, dijimos que la utilidad, bueno, antes de sacar la utilidad, vamos a hacer una nueva medida, por ejemplo, para ingresos. Total de ingresos. Total de ingresos. Yo puedo hacer una función de suma, que son muy similares a las funciones de Excel, y voy a sumar los ingresos. Total de ingresos, y le doy crear. Y ahí está creada el total de ingresos. Voy a crear una nueva medida, donde va a ser el total de gastos. Total de gastos. Voy a poner igual, sumatoria. Paréntesis. Gastos. Entonces aquí tengo ya dos medidas, que son total de gastos, total de ingresos. Que aunque ya estas estaban implícitas aquí, hay siempre recomendable y mejor crear uno sus propias medidas. Así va a ser más fiable. Yo voy a llenar la tablita con la medida nueva que hice. Total de gastos, total de ingresos. Vamos a verificarlo con las otras que ya estaban. Vean que tiene que ser igual. Por ejemplo, acá la de ingresos está el mismo número, ¿verdad? Total de ingresos es la misma de la que ya estaba implícita, pero yo la hice como una nueva medida. Entonces, si yo quiero sacar cuál es el total de utilidad, puedo hacer una nueva medida. Ok. Vamos a ver, total de utilidad. Puedo hacerlo así. Entonces, total de ingresos menos el total de gastos. Algo sencillo, ¿verdad?
Entonces vean que aquí yo creé igual ya la nueva medida total de utilidad y lo puedo agregar a la misma tablita. Entonces ya aquí tengo el número en utilidad. Ahora este número, recuerden que lo podemos cambiar del formato. Vamos a ponerlo en moneda. En este caso en, qué sé yo, en dólares, ¿verdad? Vemos que fue en dólares. Esta también. Aquí sí, si quiero cambiar el formato, tengo que ir una por una. Pero aquí les voy a pasar un tip. Si quieren cambiar el formato a todas de una sola vez, ustedes pueden elegir aquí las tres con control y le pueden, en la parte de, híjole, acá, en formato, ponerle aquí moneda a todos. Aquí eligen las tres, formato, moneda. ¿Verdad? Entonces vean que aquí ya, a ver, ¿por qué no me cambió todas? Número entero. Bueno, ahí ya cambiaron todas a moneda. ¿Verdad? En este caso, bueno, ahí me revolvió colones con dólares. Nada que ver. Vamos a ver. Eso se puede cambiar acá también. Ya hice aquí un revoltijo. Revolví dólares con dólares. Vamos a ver. Voy a buscar nada más el de colones. Por ahí está. Bueno, ahorita no vamos a perder tiempo con eso. Es que lo que pasa es que tiene una gran cantidad ahí de signos de colones. Ahorita el formato no le pongas atención, ¿verdad? Se puede cambiar todo. Pero para no atrasarnos con esto, tengo aquí la media utilidad y la otra que voy a crear es la F. Listo, ok. Entonces vamos a poner la medida de margen. Igual. Entonces, para sacar el margen, nosotros vamos a usar una función que se llama dividir. ¿No? Entonces, dijimos que el margen era la utilidad. Y vamos a poner el denominador, la utilidad entre ingresos. ¿Verdad? Total de ingresos menos ingresos. Aquí un resultado alternativo vamos a ponerle 0. Porque, por ejemplo, cuando hay divisiones entre 0 y eso, para que no haya error, él lo tiraría a 0. ¿Verdad? Y ya con esta medida de margen, que la tengo por acá, voy a agregarla a mi tablita. Y vean ustedes que ya es un número decente, ¿verdad? Ya no me está dando aquel número de... Vamos a poner aquí un porcentaje. Ya me corrigió el problema de que no me estaba sumando todos los porcentajes de el margen. Para ver. No me sumaba todos los porcentajes del margen. Entonces ya aquí corregimos esa parte. ¿Alguna duda respecto al tema de cómo crear nuevas medidas? Si es a través de columnas o si es a través de la opción de nueva medida. ¿Está claro? ¿Alguien queda ahí como dudando un poco? ¿O para qué es esto? ¿Sí quedó clara la idea? Sí. Estamos. Ok. Perfecto. Entonces, chicas y chicos, vean, por hoy vamos a dejarlo acá. Yo les voy a subir en el UCR Global este ejemplo, esta base de datos de Apple. Espero que se haya grabado bien la sesión con todos estos cortes. Ahí vemos a ver cómo hacemos una edición para hacerlo en uno solo. Y en caso de que alguien no pueda ver alguna parte o algo, ahí lo pueda ver en el video. Y yo los voy a grabar, los subo a alguna cuenta en YouTube o algo para que ustedes puedan repasar esta primera sesión.
y puedan hacer el ejercicio en sus casas, ¿verdad? Puedan ir viendo, ahorita tanteando cómo importar el archivo, cómo empezar a crear medidas, cómo empezar a organizar la información en el Power Query. La presentación igual, me pregunta Kevin. Sí, la presentación de hecho ya estaba en el UCR Global, fue lo primero que se había subido. También hay un folletito ahí que está en inglés, que es de la página oficial de Microsoft, como para introducir la herramienta, si alguien quiere leerlo. Si no, tienen acceso también a esa presentación en español. Hay cosas en la presentación que no salen acá en las clases virtuales, pero no se preocupen. Lo que está en la presentación es lo esencial, lo que se necesita. Vamos a ir para que practiquen, se vayan familiarizando con esta herramienta. Ya la otra clase, esperamos ver las otras fases que nos faltan, la visualización de datos y la de creación de reportes, para que empecemos a trabajar ya un proyecto ya de ejemplo, ¿verdad? Lo vamos a ir trabajando, ya como viendo todas las fases integralmente. Hoy fue un acercamiento inicial. Espero que a pesar de las dificultades técnicas les haya sido de provecho, hayan podido extraer por lo menos algo mínimo, es una introducción para que ustedes empiecen a comprender esta herramienta. Y si tienen dudas, cuando ustedes vayan resolviendo los ejercicios y eso, pueden escribir al grupo en WhatsApp, ¿verdad? Si yo no les atiendo de inmediato, tal vez algún otro compañero o compañera habrá pasado por la misma duda y les podrá ahí colaborar también. Esa es la idea de colaborar acá en sus grupos. Sí les pido por favor que el grupo de WhatsApp sea solamente para cosas del Power BI, de la herramienta, dudas, no para tratar otros temas, ni si alguien quiere conversar de otras cosas, ahí podemos hacer luego otro grupo si quieren por aparte, pero mejor que solo sea para eso, para que no nos abruma tanto este tema de las redes. Sin más por el momento, ¿verdad? Agradecerles de corazón que estén por acá y qué dicha que tengan ustedes ese interés por aprender algo nuevo. Que yo sé que a veces si van desde cero es un poquito complicado, pero si ya han tenido un poquito de experiencia y quieren acercarse y profundizar más, ojalá que también les sirva. Nosotros nos veríamos el jueves, si Dios lo permite, a las 2 de la tarde. Y ahí estamos a la orden. Mucho gusto tenerles por acá. Entonces nos veríamos el próximo jueves. Hasta luego, chicos, chicas. Muchas gracias. Con gusto, Valerie. Hasta luego los del chat, Khaled, Ana. Muchas gracias, profe. Gusto, hasta luego, Julián, mucha paz.